CBS Fox Video presents a collector's preview. A long time ago, in a galaxy far, far away. Conoces Star Wars, conoces la fuerza, conoces sus personajes. La vida entera te ha entregado un lapso para vivir entre milenios y naciste en la época justa para conocer Star Wars. Una franquicia que el simple hecho de existir hizo y hace lo que el cine lo que es y fue. Que a partir de tantas maracañadas, hoy también la conocemos como esa franquicia moribunda que anhela un descanso por fin. De sus años de servicio como entretenimiento. No engañamos a nadie, desde hace tiempo con tropiezos le ha costado volver a hacer esa gran maravilla como fue en su momento, explotándola con una, dos, tres mil formas ahora, ya ni el producto que alguna vez fue hecho en ayeres se parece a lo que diablos es hoy. Digo, es fácil decir que Disney arruinó Star Wars, pero ya dirás tú después. Vamos con un poquito de historia. Las películas originales de Star Wars fueron inspiradas por otras películas, casi como cualquier otra en existencia, que en palabras del señor Jorgito Lucas, se inspiró específicamente en directores como Akira Kurosawa, maestro del cine y nacionalidad japonés. Cuando este pequeño, Lucas miraba sus filmes en teatros de su pueblito natal de California, admirando cintas como Los 7 Samuráis, Trono de Sangre o La Fortaleza Escondida. Él, junto con otros cineastas de generación como Spielberg o Coppola, leían y estudiaban conocimiento de todas partes del mundo. Esos podrían estudiar los escritos de George Campbell, las novelas de Tolkien, las encaminadas sci-fi de Asimov o incluso momentos claves de la humanidad con facilidad. Pero la traída de una industria hambrienta y con sed de calidad les decía a gritos: denme sus ideas. No fue hasta después de 4 cintas acá experimentales con sus compas, cuando este usó todo ese conocimiento para recrear algo suyo, pero sin visión, composición o imagen, se respaldó en algo infante. La primera película de Star Wars fue un rompemuelas para todos. El mundo sigue aún con la boca abierta después de los años, pero lo que no todos saben es que se trata de una historia ya contada. La historia del héroe de George Campbell, el reino de Tolkien, los botoncitos de Asimov y guerras humanas dieron madera a este lindo universo. Uno podría pensar que en casos copiadísimos, ciertas cosas empiezan a verse. Pero la neta, que se trata de una inspiración. Uno que con 3 películas por delante cerraría como un sello llamado Star Wars, y que nadie más podría decir lo contrario. Mira que nos vamos a lo básico. Si vemos esos referentes y lo calcamos a la silueta famosa, veremos un parecido. Metrajes y películas siempre han servido para inspirar otras, y en este caso, lo hacen llevando al espectador a un lugar muy lejano. Los Stormtroopers son como los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Luke Skywalker es el héroe de las 1000 caras. Los ancianos renacen y forman guías espirituales, y ese espacial a los sueños son cosas que ya podrías saber. Pero esto combinado con una esencia samurái, realmente era algo nuevo para la década. El hecho es que no todo es original en Star Wars, pero vistos desde otra perspectiva, se puede decir lo contrario. Digo, háblame de un planeta desértico, imperios malévolos y poder sobrenatural, y te digo que se trata de Dune. Pero dale espadachines si se trata de... ¿Robin Hood? Dale robots si se trata de Metrópolis. Carismáticos, único mujeriego, Casablanca, dragones de arena, Dune. Balaceras en cantina, westerns de Sergio Leone. Créditos en su vida, Flash Gordon. Poderes de voz, Dune. Exóticas naves raras, Segunda Guerra Mundial. Jodido Jabba the Hutt, Dune. Star Wars no es un mundo creado a partir de la nada. Nada lo es realmente. Todo en esencia está creado de manera práctica y mecánicamente plausible, que está firmemente arraigado en profundo legado de diseño al mundo real. ¿Por qué Star Wars entonces es tan popular y único? Porque es un mix de todo lo bonito y genial que hay en el mundo. Y verás, lo entiendo así. Fuera de YouTube soy un muchacho que le gustan ver películas y que le gusta también hacerlas. Obvio, no soy tan bueno como uno desearía, pero el sentimiento, o más bien intento, se encuentra ahí. Esas grabaciones que hago, mis creaciones, son ideas ya realizadas por otras personas que, inspirada a través de sus obras, las he hecho. Casi como alguna persona alguna vez había dicho que el pobre copia, el rico roba. Que simboliza lo que según creadores de toda industria hace en reinventar algo.
aun cuando siquiera hace años no se ha hecho algo nuevo. Estos videos son creados a partir de cosas que ya han sido vistas por un muchacho que, sorprendido por tener sentimientos por cosas que nunca pudo sentir, devuelve el favor haciendo algo suyo. Como todo lo que existe, empezando sin nada, no siempre completamente es blanco. Digamos que así se hizo Star Wars, a través de la libertad y trabajo de ensueño de nunca ver algo así atrás. Pues en vida, hasta lo que después hizo la franquicia, solo polvo ha dejado el resto. El detrás y secreto de la trilogía original es el bonito gesto de crear lo mismo con simpleza de otras historias. De otra manera, a lo espacial, acompañados por efectos especiales dignos de sentirse real, enemigos terroríficos que se basan de otras culturas y una propuesta de decir ven conmigo a vivir aventuras. Pero es que no entiendo. ¿Por qué no sentí lo mismo cuando fui a ver las de Disney? Sí. Yo también sentí lo mismo. Es chido cuando cuentan un chiste por primera vez. Verás, vivimos en una época donde las películas se basan de otras películas. Ya no como un punto inspirador para crear algo nuevo. No. Sino que por literal, contar lo mismo. Que si no, algo también estúpido también cuenta. Es una cosa decir que Star Wars se basa de películas de samuráis, libros psicodélicos, apuntes de profesor o simples espadas. Literalmente, lo mismo pasado, ahora en HD. La trilogía original de Star Wars tiene una clara diferencia entre las tres que la conforman, incluso si la treta trata de lo mismo. Sus nombres título las llama diferente, pero otorgando una esencia, profundidad, escala y más importante conexión dentro de un mismo universo, respeta sus inspiraciones, lo que vino después y hasta su inicio, y una oportunidad de dejar al espectador pensando que hubo más atrás y adelante. En cambio, las secuelas, las de Disney, nada. Yo que te digo, lo sentiste igual. Ante lo que vino antes y después, autodestructiva sin conexión y extrañamente temporal. La trilogía de Disney lo único que hizo fue demostrar lo bonito que la trilogía original es. Y no me malentiendas, puedes disfrutar estas cintas a tu gusto y como quieras, pero no me negarás el punto de que a veces, a través de lo que según es el legado del genio creador del sci-fi como lo conocemos ahora en el cine, se siente a veces apagado, con falta de una chispa. Que ni con tantas series, la mejor cámara o tantos escritos se puede producir. Llámalo comportamiento infante, contradicción de mensajes, o lo fácil que es crear cosas sin amor. Pero llega un momento en el que uno dice, ay, ¿qué tan difícil puede ser hacer Star Wars? Dices que no se puede hacer algo nuevo, pero tampoco quedarse con lo viejo. ¿Entonces qué? La neta no sé. Soy un tipo que hace videos de películas que me gustan en YouTube. No soy un cineasta. Aún. Pero sí sé que si planeas hacer la continuación de la franquicia más querida de toda una generación de personas que amarían vivir ahí, no haces que los personajes actúen como fangirls, meterte a la cabeza con taladro política que nadie quiere, o tratar a los personajes como chipeos de Wattpad. Digo, por Dios, que se dice al principio de cada película, hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana, no se cuenta la misma historia genérica de viajes espaciales y piu 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 piu. No. Al mismo estilo de granulado, Star Wars es como esa caja vieja de juguetes que tu abuela tiene. Me dirás que ya perdí la cabeza, pero escucha desde este punto de vista. Cuando eres niño te encanta jugar en mundos imaginarios, librar guerras, matrimonios y recrear localidades. Dentro de lo que cabe, reconstruir un universo a partir de lo que tienes a tu alcance, si lo quieres poner así, representa también construir tu propia realidad. ¡A los niños! Marcar una pauta de qué o qué pueden hacer tus personajes, qué es la naturaleza de esta y más importante aún, qué es lo que lo hace interesante.
Star Wars tiene reglas. Películas que se llamen así necesitan seguirlas. Incluso Vale se intenta cosas nuevas. Reinterpreta acontecimientos. O Holly Frijoles, cambias completamente el significado de la fuerza. Siempre y cuando hagas coherente la historia, tengas capacidad de pensar por qué millones de personas les gustó en el proceso, y parcialmente no arruinar tu propia escritura, tal vez todos nos quedemos a jugar en el patio de juegos que tú has pedido, prestado, comprado, y gustosos, como anteriormente, quedarnos a jugar contigo. Pero ey, ¿qué clase de juego es Star Wars? Nadie sabe qué tipo de juego es. ¿Es medieval, de ciencia ficción o del oeste? ¡Es un juego de Acción imaginativa con una política a escala grande, escala de una involucra tesoros dentro de un judaísmo psicológico que involucra Star Wars. Va, en resumidas cuentas, Star Wars era para nerds. ¿Qué digo para nerds? Para todas las personas, para recontar de esas historias que rememoran nuestros acercamientos en la fogata, donde contábamos vivencias gloriosas que en reflejo hacia nuestras estrellas, nuestro anhelo de escapar de aventura, afrontar peligros reales, la maldad y cultivar nuestro poder interno. Una aventura, una oportunidad para escapar de nuestra realidad. Y ahora Disney lo convirtió en nuestra realidad. Grace Skywalker.